Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. En la campaña que corre, parece que el electorado está segmentado, por lo que debe planearse un mensaje para cada grupo o audiencia. A pesar de que las redes sociales son una herramienta fundamental para recopilar inteligencia, para conocer filias y fobias e indagar sobre lo que quieren los votantes, en los cuartos de guerra utilizan diversos estudios cualitativos, cuantitativos, sondeos, encuestas y otros instrumentos para generar las estrategias de los candidatos. Para hablar sobre este tema nos acompañan Giselle Pérez Blas, la doctora Gabriela de la Riva y Rodrigo Galván. Hoy en Consultorio Electoral tenemos un programa de lujo. Nos acompaña Gaby de la Riva, Giselle Pérez Blas y Rodrigo Galván. Hola. A ver, entremos al tema que nos atañe hoy, que es la generación de las estrategias en base a herramientas cualitativas y cuantitativas, en base a la investigación, digamos. Gaby, ¿qué herramientas se utilizan precisamente para entregarle a los estrategas información para poder crear tanto la estrategia como la posible narrativa y construir, ¿no?, las candidaturas? Mira, hay muchos métodos, hay muchas metodologías que afortunadamente sí se están aplicando muy bien ahora en México. Pero ya hay hasta y cada vez hay más. ¿No? Bueno, no hay hasta. Yo estoy aplicando neuromarketing desde las elecciones en tiempos de Fox. Por ejemplo, nosotros presentamos una vez una ponencia en ESOMAR, que es la Asociación Europea de Investigación de Mercados, y presentamos un estudio de neuromarketing de los diferentes candidatos, cómo se veían así. Pero en fin, bueno, pues está la parte cualitativa. Bueno, lo más importante es hacer un diagnóstico y ver qué es lo que la gente está sintiendo y qué es lo que la gente está pensando en este momento. Claro. Creo que son unas elecciones ahorita mucho más de emociones que de raciocinios y razonamientos. Entonces, yo creo que aquí sí la gente va a votar con la tripa. Sí, con la tripa y con el corazón. Con la tripa está el coraje y están las reacciones más impulsivas. Y con el corazón también está quién es el candidato que me está emocionando realmente, que me está diciendo algo nuevo o que hace algo que en un debate o que en un discurso sienta yo que me está enganchando, que me está hablando a mí, que realmente lo sienta yo con el corazón. En este momento se están volviendo mucho más importantes las formas que los fondos o los contenidos. Y hay muchos métodos cualitativos, desde las famosas sesiones de grupo, neuromarketing, etnografías, para ir a vivir dentro de las familias de cada uno de los partidos cómo se está viviendo la elección. Eso es muy, muy interesante. Claro. Y después, bueno, neuromarketing, biomarketing también, que es el ritmo cardíaco. ¿Tú con esta información haces un candidato más vendible? Mira, yo hago un buen diagnóstico de qué quiere la gente y luego qué características tiene el candidato. Qué características y qué puede darle el candidato y qué no puede dar, porque hay candidatos que la gente quisiera que fueran de una forma, pero pues no los vamos a cambiar, y que me digan un discurso que si lo dice ese candidato no se lo vas a creer porque no checa con sus características, o no checa con su esencia y con lo que lees, y eso es muy importante, porque la gente no es tonta y la gente es intuitiva y sabe cuando un candidato está siendo congruente y está siendo honesto consigo mismo y está transmitiendo algo que de veras sienten. Y esta idea de que los electores votan con la tripa y el corazón, pues de cierta manera contraviene esta idea del votante racional que emite su sufragio en base a la cartera, por ejemplo. ¿Qué tal le va en la feria? Sí, pero la cartera no es racional.
A ti cuando te pega la cartera y cuando no te alcanza para comprar el pan o, vamos, la canasta básica, por supuesto, obviamente sí te afecta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un elector mucho más racional, eso sí, más crítico, analiza un poco más que otros años. Y eso creo que no me dejarán mentir aquí mis amigos. Está siendo más responsable. Por ejemplo, te hablaría yo de la generación Z, que son los que van a votar por primera vez, que no son los millennials, que creo que les interesa menos y van a salir a votar al final, mucho menos. Pero hay una generación muy interesante que es la de los votantes de 17 a 24 años, por ahí, que están mucho más conscientes, más responsables. Yo me he encontrado en universidades que de veras, chavos, están analizando los discursos, las propuestas, se están metiendo al sitio de... A mí me mandaron algún seguidor de Twitter, por ejemplo, me mandó y me dijo que estaba haciendo la comparación entre los tres candidatos, un estudiante universitario. Entonces sí están viendo, sí están más interesados, y yo creo que si los logran convencer... Han abarrotado los auditorios universitarios para ir a ver a los candidatos para estar mejor enterados y poder conocer que nunca habíamos tenido el rating con el debate que tuvimos ahora, y sobre todo llegar al final del debate, que esa es una prueba ácida, porque empiezan a verla, pero al final no sé qué va a pasar con la final de fútbol ahora, pero después del final de fútbol si realmente van a tener energía para seguir con el debate. Pero la gente está mucho más interesada de lo que creemos. Hay muchos más indecisos de los que creemos, hay indecisos de closet, que también lo estábamos platicando aquí hace un ratito, que son los que en todas las encuestas se manifiesta como un 20% que está indeciso. Y hay muchos que están respondiendo que no son indecisos, y sí son, fíjate, que eso no nos había pasado en otras elecciones. Y ahora cuando lo comprobamos... Que tienen ciertas reservas para revelar sus preferencias. Tienen reservas no solo sociales, de decir, bueno, yo no quiero decir quién es mi candidato, sino de veras de adentro, no han tomado la decisión. No han tomado la decisión. ¿Y les apena decir que están indecisos? No les apena, pero es mucho más fácil decir, pues yo voy a votar por el partido que siempre ha sido de mis simpatías, digamos, o de la familia. Es mucho más fácil en un cuanti. En un cualitativo, si lo llevas bien y si lo moderas, por ejemplo, bien, puedes encontrar... En el cuanti, está en un alrededor por ciento, por ejemplo, 16% se identifica con el PRI, pero hay un 50% que ya no se identifica con ningún partido, ¿no? Es decir, la identificación partidista no es el clivaje que ahora explica las elecciones, es otra cosa, ¿no? Hay que entender que ¿no? La tripa y el corazón, qué es lo que dictan. A ver, Giselle, ¿cómo construyen un candidato, ¿no? que le hable a todas estas diferentes audiencias? Porque antes era muy fácil, ¿no? Decíamos, bueno, pues en un sistema político donde existe la regla de mayoría, pues el electorado se puede modelar como una campana, ¿no? Una curva normal, y era muy fácil para los partidos porque se iban al centro a encontrar el elector mediano, ¿no? Pero ahora hay como muchas audiencias y también diversas ofertas políticas. ¿Cómo construyen este candidato o cómo hacen que un candidato le hable a las diferentes audiencias? Y si tú estás viendo que ahorita le están hablando a sus audiencias correctas. A ver, ahí va. No, lo primero es que partes de un buen diagnóstico. Yo no creo que un candidato tenga tanto que ver como en el timing es importante, qué elección te toca, pero es mucho más importante como el ánimo social, en donde el mapa territorial, el mapa emocional del votante, porque además no es cierto que, al menos en mi experiencia, no es cierto que tú puedas diagnosticar y quedarte con un solo diagnóstico. Tienes que ir evaluando, porque la campaña misma y la dinámica de la campaña y la dinámica de las circunstancias nacionales, internacionales, etcétera, van modificando el proceso. O sea, ahorita, por ejemplo, que decías de los indecisos de closet. Pero algo que es recurrente, por ejemplo, por lo menos en esta mesa, es el tema del humor social. Sí, pero el humor social cambia. Sí. Porque estamos hablando de naturaleza humana.
y luego que además se mueve en un contexto social, que es lo que yo quiero que la sociedad en la que me desenvuelvo opine, luego el grupal y luego el personal. Por eso a veces tienes en los quantis unas respuestas y en el quali, cuando le pelas tantito más la cebolla, ya no te salen igual, y luego cuando implementas estrategia no funciona. Pero no son cosas que se complementan, no tendrían utilizas que complementarse. qualis para hacer tus quantis. Sí, pero tendrían que complementarse en la estrategia, y a veces ese es el problema, que la interpretación está divorciada incluso de la ejecución. O sea, tienes un extraordinario diagnóstico cuantitativo y cualitativo y alguien decide en ocurrencias implementar otra cosa. Y la otra es dar por sentado al votante. Cuando tú das por sentado a una población, a una generación, cuando haces generalizaciones, cuando das por sentado que tu candidato, te compras tu propia propaganda, ¿no? Que suele pasar mucho, entonces ahí es cuando tu elección se empieza a colapsar. Claro. Y ahora estamos viendo que es una contienda quizá entre 5 proyectos de derecha. Es una contienda de ocurrencias. Unos con un componente populista. Es una contienda de ocurrencias. No, pero por ejemplo ya los candidatos revelan sus preferencias y son, por ejemplo, se dicen personas, por ejemplo, religiosas, que antes pues eso no se veía, ¿no? Las figuras públicas se mantenían en el laicismo. Ahora, no, esto es una cuestión de es un error de estrategia. Es un error de estrategia. Lo que decía Gaby de ver qué le queda a un candidato y qué no, qué está en su naturaleza y qué no, cuál es su terreno comunicacional y cuál no, es precisamente lo que tendría que evitar lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes ciertos terrenos comunicacionales, lo construyes ahí. A lo mejor a él le creen economía, ¿no? Y su fuerte es su capacidad. Y al otro le creen orden y firmeza, y al otro le creen empatía, ¿no? Pero cuando tú no tienes estrategia, sino que vas implementando tácticas reactivas a lo que el otro candidato hace, entonces ves que de pronto todos se van a la derecha y todos se van a la izquierda y ahora traen las mismas propuestas y se la dividen y se pelean además en público de quién la dio primero, ¿no? Rodrigo, ¿y esto es para hablarle a diferentes audiencias o los candidatos se están equivocando con las audiencias a las que le están hablando? Las dos cosas. Mira, primero, yo creo que es importante esta mesa. Yo me siento halagado de estar en esta mesa con 2 expertas en este asunto, porque además son 2 top de este asunto, pero son top además de porque son 2 de las mejores en su ramo, porque trabajan como se debe de trabajar. Y en esto de la estrategia y la consultoría electoral se debe diferenciar muy bien la investigación de la estrategia, de la comunicación. Y el gran problema de los charlatanes en este medio, que son varios, es que creen que una sola persona puede hacer investigación, puede hacer estrategia y puede hacer comunicación. Y entonces paso a tu pregunta. Yo creo que varios de esos están metidos en las campañas de hoy y ellos mismos hacen estrategias que ellos mismos se miden y luego ellos mismos se evalúan para decirse, mano derecha, mi mano izquierda no estaba tan bien. Tienes que cambiarla tantito, ¿no? Pero si lo reconocieran. Si lo reconocieran. Entonces, partiendo de eso, me parece, como lo decíamos en otra ocasión, Alejandro, que tienen completamente equivocados los targets, todo el mundo en esta campaña. La estrategia a quien les están hablando, Andrés Manuel no le ha dejado de hablar a los suyos. Claro. Yo creo que ya tendría que empezar a hablarle a los demás. Imagínate que Andrés le hablara a los priistas. Oye, hermano, no tienes ya cómo ganar. Yo soy acá, vente. Yo te voy a cuidar. Que lo está haciendo en tierra. Hay otros candidatos que no le están hablando a los suyos, por ejemplo. Oye, ¿tú crees que Anaya va a convencer a alguien que ya va a votar por Andrés, que no vote por Andrés y vote por él? Nunca. A ver, convénceme de que no le vaya a los Pumas. Habla mal de los Pumas, a ver si le dejo bien a los sí Pumas. No ¿verdad que no? aquí. Sí, no. Es lo mismo, se están equivocando. Ya empezamos mal. Se están equivocando. Tendrían que estar peleando más entre mí y Anaya, a ver quién se queda el segundo lugar, ¿no? Margarita, bueno, ya ni a los Pero suyos, también ese no es un error de estrategia. Por supuesto, es lo que digo, es un error de estrategia. y me parece que viene de un error de diagnóstico.
Viene un error, como decía Gaby, de que nosotros hacemos un diagnóstico, nosotros lo entregamos. Quien lo interpreta me parece que estuvo muy mal. Cualquiera que crea que Anaya... Pero digamos que hay 3 fases. Los que hacen la investigación, los que hacen la estrategia y los que se dedican a comunicar en base a la estrategia. Exacto. ¿Cómo lo implementas? Y repites, y todo siempre alrededor de los estrategas, porque quien tiene la película completa son los estrategas. Saben si lo que evaluaste funcionó, si no, hay que volver a hacer, probar y medir, y todo eso alrededor de los estrategas. Y de hecho, ¿cómo lo vas a implementar? A lo mejor un hallazgo de una herida social no te da para aérea, ¿no? O sea, para una campaña aérea, pero sí te da para una territorial. El gran problema que tenemos es, uno, un desconocimiento. De pronto yo digo estrategas de escritorio. Hay un desconocimiento de la realidad de este país, primero, ¿no? Entonces, de pronto le hablan a audiencias y toman la investigación cualitativa y cuantitativa literal. No hay una interpretación y tampoco se coteja con la gente que está haciendo la campaña. El estratega que te diga que no necesita a nadie, como no cuelgue pendones, vigile, literalmente cargue gasolina en los coches. Es imposible. Y esa es la gente que te va retroalimentando, la que hace un proyecto político y la que lo defiende. Entonces, traemos todos esos niveles. Luego, tenemos un conflicto en la población. Yo lo que he medido... de ese conflicto, tenemos que ir a un corte. Sí. Giselle, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos con Gaby de la Riva, con Giselle Pérez Blas y con Rodrigo Galván. A ver, hagamos un diagnóstico. ¿Quién lo está haciendo? Desde la óptica de los estrategas, ¿quién está haciendo bien y quién lo está haciendo mal? Imaginemos que tenemos a los candidatos frente a nosotros. Si no, no se van a animar. Si yo tengo que poner el desorden. Mira, lo voy a decir muy rápido y desde los números, no desde otra cosa. El tema de las marcas y las fidelidades de marcas que hablaba Giselle ahorita. A ver, cualquier candidato priista, aunque sea ciudadano y sea de Nueva Alianza y sea de... No puedes traer el tema de corrupción a la mesa. No lo traigas. No lo queda. Vas a perder. Ya. Tus spots no pueden empezar diciendo yo no soy corrupto. ¿No? Claro. El tema de Andrés Manuel, si eres una incertidumbre para la gente, no salgas a decir que vas a ganar también el Congreso, porque los vas a espantar más. No lo puedes hacer, ¿no? Anaya, deja de pegarle a Andrés. Tu target son los priistas que no quieren que gane Andrés. Deja de pegarle a Andrés. Da certeza, porque ya salió a decir que va a meter a la cárcel al presidente. Entonces imagínate a los priistas. Ah, no, sí es cierto, entonces hay que votar por Andrés, ¿no? Claro. Y el único que me parece que está atinadamente buscando conocimiento, que no son votos todavía, sino conocimiento, es el Bronco. Salgamos con algo potente, con algo de lo que hablemos todo el mundo para ganar conocimiento y luego ya vemos de qué va esto. Es el único que me parece que tiene claro su objetivo en esta campaña y que lo está siguiendo, ¿no? Bueno, y fue relativamente exitoso porque hasta propuso algo que es replicar en redes, apela precisamente a estas generaciones, a estas audiencias de las que estamos hablando. Pero negativo. Y te faltó Margarita. Bueno, Margarita tenía un target muy importante anti-PAN y me parece que con el debate se le fue entre las manos todo lo que pudo haber crecido, esa gente que no creía en todos los candidatos y que ella podía demostrar, pero no se vio presidente. ¿Pero ¿no? anti-PAN dijiste? Sí. Ella tenía que llevarse a la gente anti-Anaya, pues, ¿no? La gente que... Claro. Bueno, la gente que es panista. Exacto. Y que no necesariamente que está en desacuerdo con las formas de Anaya. Sí, al final yo siempre digo que se equivocaron los pilotos y los coches de escudería, ¿no? Yo me imagino a mí siendo el candidato del PAN, Ochoa presidente del PAN y Aurelio coordinador de la campaña del PAN. Sería un trabuco. Ahora imagínate, Anaya ha hecho todas las formas priistas de toda la vida, ¿no? Entonces ahí me parece que ha sido un error de estrategia de targets. Giselle. Congruencia. Necesitan empezar a tener sentido común y congruencia. Mira, te voy a poner un ejemplo. No puedes defender una posición si la cambias cada 5 minutos, ¿no? En el caso de Anaya, de entrada. Lo que dicen tus spots es una cosa, lo que haces en el ejercicio es otra. Esto es debido a que tiene herramientas de recopilación de inteligencia equivocadas o también creo que es quiere falta de hablar sentido común a muchas audiencias y quiere,
ser exitoso al tratar de alcanzar estas diferentes audiencias de las que hemos hablado aquí? Lo primero es, en México una narrativa, no, pero es muy claro. En México una narrativa te puede funcionar, una sola narrativa te puede funcionar para una región. Somos muy complejos y somos sumamente diversos. Entonces, una cosa es segmentar tu mensaje por audiencia y decir, oye, a lo mejor una propuesta más conservadora, ¿no?, de proteger los valores familiares le pega a cierto segmento. Y otra cosa es ir cambiando el discurso dependiendo de tu audiencia. Esa falta de congruencia te aleja a los que tenías y te aleja a los que querías, ¿no? Primero. Segundo, venimos de un proceso en comunicación y sobre todo en producción de sobreproducción, de sobrecuidado. De pronto a veces mi equipo me dice, es que venden al candidato como si fuera un chocolate, ¿no? O sea, demasiado bien envuelto, ¿ok? Y la gente busca elementos genuinos. Si tú estás teniendo poco contacto con la realidad y haces las tonterías como utilizar a tu escolta de caballito, ¿no? O traer a un niño con extraordinario talento y que además debería significar un orgullo nacional como abredor de espacios, ¿no? En meetings. O sea, pierdes la sensibilidad social. Eso por parte de la campaña de Anaya. O sea, no le entendiste al diagnóstico, ¿no? Insisto, lo que dijo Andrés Manuel es cierto. Mucho mundo, poco México, ¿no? Por otro lado, tienes a Andrés Manuel, que tiene una ventaja que no le van a compensar absolutamente nadie, no lo van a alcanzar. Conoce todo el territorio, lo tocó personalmente, ¿no? O sea, estuvo ahí, eso te genera un impacto infinitamente más fuerte, sobre todo cualitativamente, y no solo de conocimiento. Pero Andrés Manuel tiene que cuidar que cada paso que dé no le reste, ni polarice. Ya está victimizado. Y en el caso de Andrés Manuel, entre más lo golpeas, más lo creas. Al victimizarlo, lo creas. Entonces, lo que no puede hacer es equivocarse con propuestas demasiado poco coherentes, porque entonces va a detonar mercados que no necesariamente estaban, digamos, participando. Te pongo un ejemplo, lo que dijo Taibo, ¿no? Fue un tema que sí reaccionó. Eso pegó infinitamente más que otras cosas. En el caso de Meade, ¿qué te digo? O sea, era un buen candidato y lo hicieron pedazos. Lo hicieron pedazos en redes, con viejas prácticas priistas. O sea, literalmente le mandaste no lo mejor del PRI, sino lo peor de la marca priista, aquello que en el inconsciente y en el imaginario colectivo ya está asignado a un cartucho absolutamente negativo. Y la otra es que lo tienen tan encajonado. Tú no puedes militar cuando gobiernas y gobernar cuando militas, y menos hacer campaña. Y entonces es protege gobierno y al mismo tiempo que trata de crear un candidato, pero es imposible, no puedes ganar esas audiencias. ¿Qué me parece fundamental? Primero, 5 generaciones. Para la comunicación es un reto infinito. Tienes que cruzar no solo las encuestas cualitativas con cuantitativas, sino con expresiones territoriales que te puedan articular la convivencia, porque solo tenemos muy poquitito tiempo. 2, lo que decía Gaby. Las empresas están haciendo comunicación política y están haciendo comunicación social, ¿no? Y de pronto ves que tenemos marcas que están de pronto generando spots que te están generando nuevas audiencias y además interés por la participación ciudadana, el desfronterízate, en fin, una serie de elementos que sí te mueve la comunicación como la traemos. 3, un pleito incesante que no es debate, y los debates sí subieron de nivel a nivel, digamos, poblacional, porque lo escuchas en las mesas, lo escuchas en el territorio, lo escuchas cuando te cuestionan, en Twitter, en Facebook, en redes, incluso en Instagram, ¿no? La forma en la que se empiezan a expresar. Estamos ante un votante nuevo. Es nuevo y es maravilloso para lo que le puede generar al país. Sí está mucho más responsable, va a votar con la víscera siempre, pero está mucho más responsable de lo que su voto implica, ¿no? Ya votó por el guapo, ya votó por el simpático, ya votó por el que cuenta chistes. El Bronco sí, en términos de recordación, subió mucho, pero con muchísimos negativos, ¿no? Incluso ya a nivel de una discusión moral sobre el castigo físico, ¿no? Claro.
estamos teniendo generaciones que no votan, pero que son los mejores viralizantes y además son los mejores influenciadores. Son publicistas, bueno, ellos te pueden hacer la campaña absoluta, ¿no? Claro. Y la última parte es que un instituto electoral que se está jugando el todo por el todo, es el último reducto de democracia para la gente, ¿no? Me salía ¿Y qué les esta última esperanza de la democracia, que además está en confrontación constante con el trife, que no les beneficia a ninguno. Tenemos un minuto para despedir. Gaby. Bueno, pues como ya lo dijeron todo y lo dijiste todo muy bien, yo creo que hay algo importante, hay diferentes generaciones, hay diferentes Méxicos, están los Méxicos del norte, el México del centro, el México del sur, que son diferentes, pero yo creo que aquí lo que yo he sentido es que no necesariamente los candidatos han sido fieles a una sola narrativa, que era lo que estaba diciendo Giselle. Si tú tienes una narrativa clara, cuando yo hablo de narrativa, pues ya siempre hablo del cuento de la Caperucita Roja, cuando sabes tú cuál es la misión del candidato, cuál es su enemigo, cuál es el héroe del cuento que debería ser siempre el ciudadano, por ejemplo, pero si tú la tienes clara, no importa si es segmento de empresarios o de estudiantes o del norte o del sur o del centro, les hablas con diferente tono y posiblemente ejemplos, problemáticas, pero mantienes la narrativa. Canales diferentes. Y yo lo que he visto es que ha habido poca congruencia, poca fidelidad hacia su narrativa inicial, y todos están cambiando de narrativa constantemente. Así como dice, no, pues a qué le funcionó, entonces yo le reviro y le digo. Y yo creo que la gente está buscando autenticidad. Yo creo que la gente está buscando simplicidad, autenticidad, propuestas y menos pleitos. Yo creo que ya hay un hartazgo. Menos pleitos. Menos pleitos. Más debate, en el libro pleitos. que estábamos hablando justamente de México Rifado, que el primer diagnóstico fue, a ver, la gente está hasta la madre, pero antes de que empezara la campaña. Claro. Y no se dan cuenta muchas veces que los pleitos están poniendo a la gente en un ambiente emotivo todavía más complicado y más difícil. Está exacerbando precisamente. Está exacerbando la víscera. Nos tenemos que ir. Sí. Muchas gracias, Giselle, muchísimas gracias. Rodrigo, gracias. Gracias a ti. Pues los esperamos pronto. Media hora es muy poquito tiempo, hay que pedir todavía más. No, pues sí, está muy divertido. Para este país sí. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en Consultorio Electoral. Muy buenas noches. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal.